Lese en el arco, Advíncula, Ramos, Rodríguez y Trauco son los cuatro del fondo. Tapia, Flores, Polo. Nosotros llegamos a este partido clave, fundamental, sin Paolo. O sea, lamentablemente Paolo tuvo un problema, entonces ese problema lo marginó. Pero afortunadamente ya se venía recuperando Jefferson. O sea, si bien Jefferson estuvo un tiempo afuera de la selección, porque bueno, o sea, creíamos que él necesitaba ese tiempo, porque Jefferson venía de una lesión importante, de una lesión complicada que lo tuvo mucho tiempo afuera. Eso no le permitía estar del todo bien, como realmente tenía que estar. Entonces le permitimos que se recupere en el club. A veces el jugador es fundamental, más allá de la importancia del jugador, de las necesidades que pueda tener una selección. Lo que buscábamos era que jugadores, primero, que se recuperen de los problemas que tuvieran y después que tuvieran una determinada continuidad. Y para él era fundamental que tener esa continuidad. Entonces, al problema que se nos presentó de Paolo, del gran problema que todos ya sabemos y de la importancia de Paolo, bueno, Jefferson tomó la responsabilidad de lo que es reemplazar a Paolo. Y yo creo que no hay nadie mejor que él. ¿Por qué? Porque la verdad, si uno tiene que decir entre Paolo, Jefferson, Pizarro, para citar, son tres jugadores de elite de primer nivel. O sea, entonces, y Jefferson, que mucho de su carrera deportiva lo hizo por afuera, toda la banda, ya a la edad que nosotros consideramos que, si bien estaba joven todavía, porque tenía 34 años, es una edad hermosa, 33, 34 años, es una edad bárbara para que de pronto él todavía pueda seguir estando. Ya él, por él mismo, no tenía ya esa determinación que, digamos, tenía cuando era más joven. O sea, ese carril que lo hacía de memoria y que lo hacía tan bien en el Schalke o donde estuvieron, donde él jugó. Pero en general nosotros ya directamente lo que analizábamos y lo que veíamos era de que él nos podía hacer una función de centro delantero, o sea, bien de ataque. ¿Cuál era la diferencia, lógicamente, entre Paolo y qué ganábamos y que de pronto a lo mejor se podía complicar? Bueno, el aguantar de Paolo, la pelota, de pivotear de Paolo la bajaba de cualquier manera la pelota, o sea, tirásemos, era siempre una fuente, un recurso que teníamos nosotros de que de pronto podíamos saltear línea, buscarlo a él y apoyar rápidamente con Cueva, con Yotun, con Carrillo, con Andrés, con el Oreja, que rápidamente tuvieran un apoyo rápido, o con Raúl ya este partido, que tuvieran apoyo rápido para poder él hacer su juego y para poder él ser asistido, o sea, tener un apoyo para el juego de él. Si bien Paolo iba hacia los costados, sobre todo del medio hacia la izquierda, le gustaba más ir del medio hacia la izquierda que del medio hacia la derecha. Farfán en general te iba por los dos lados. Y Farfán, lógicamente, tenía un poquito más de velocidad. Paolo no era lento, tiene una muy buena velocidad, pero Jefferson era un poquito más rápido que Paolo, más potente en el arranque, digamos. Entonces, en ese cambio que se nos presentó, vimos a un Jefferson tirándolo más adelante que podría abrir defensas con sus piques, o sea, que podía ser una opción, no solamente de pivotear, sino también de descarga, de donde podríamos seguir manteniendo el lanzamiento largo, con Trauco, con Advíncula, con Yotun, con el Oreja. O sea, podíamos tener lanzamiento largo y no íbamos a perder absolutamente nada, porque Jefferson también te gana de alto y también por la velocidad iba hacia los costados. O sea que siempre Jefferson la pedía la pelota. Entonces, y aparte se sumaba también en la asociación. O sea, tanto Guerrero como Farfán realmente eran muy buenos en la asociación. Eran jugadores que tenían recursos infinitos como para poder tirar paredes, como para poder asociarse. Entonces, lo que buscábamos era eso. Entonces, Jefferson, a la ausencia de Paolo, prácticamente el equipo no lo sintió. O sea, si bien Paolo era importantísimo y lo fue siempre, la venida de Jefferson mantuvo el mismo nivel de Paolo. O sea, nos hizo mantener a todos nosotros en el mismo nivel. Ruidías, la pelota viene para Ruidías. Eva toma su posición, espera Trauco el remate, la rebote el arquero. Cueva decidimos ponerlo en ese sector
porque ya teníamos un conocimiento, porque cuando asumimos la selección peruana en el 2015, una de las primeras observaciones fue Cueva, o sea, y Cueva tira volcado por la izquierda, le juega la Copa América de Chile, le juega por izquierda y con un gran rendimiento, entonces él ya sabía. Pero Cueva era un jugador y es un jugador súper versátil, o sea, que uno lo puede ir acomodando por donde, y él se acomoda porque es inteligente tácticamente. Siempre tuvimos. La selección en general se cargó, siempre la intención nuestra fue cargarnos de jugadores versátiles, jugadores que de pronto te puedan jugar en distintas funciones. ¿Por qué? Porque como buscábamos una movilidad, como buscábamos una tenencia de pelota, un equipo que se asociara, entonces cuando uno encuentra esa clase de equipos que intenta asociarse, sale un poco del molde. Al salir del molde quiere decir de que sale de su posición, van modificando su posición. Entonces en la medida que modifiquen su posición y que sepan jugar en otras posiciones, nos simplifica el retroceso, nos simplifica no desarmarnos tácticamente. Entonces eso era importante para la selección, cargarse de jugadores versátiles que puedan jugar en diferentes posiciones. Los centrales jugaban, los dos jugaban en ambas posiciones, los laterales, bueno, en general mantenían la posición, o sea, de ellos, pero en la mitad de la cancha Tapia te podía jugar. Tapia había jugado en el 20 de defensor central, después pasó en la mitad de la cancha, después en el Feyenoord jugaba también un poco más adelantado, jugaba también por derecha, también como un mediocampista por derecha, de ofensiva. Entonces Yotun era lateral izquierdo, después lo metimos en la mitad de la cancha, jugó por la banda izquierda también. Entonces nos fuimos cargando de jugadores que cumplían diferentes funciones y Cueva era uno de ellos. Y para nosotros Cueva era determinante. ¿Por qué era determinante? Porque era el jugador que de pronto, si bien nosotros teníamos jugadores de pase-gol, porque Paolo era un jugador de pase-gol, el Oreja es un jugador de pase-gol, Paolo lo mismo, Jefferson lo mismo, Yotun lo mismo, entonces Cueva uno importantísimo, André lo mismo. Entonces toda esa clase de jugadores que precisamente de la nada te metían un pase-gol, Cueva era uno que sobresalía, digamos, del resto. O sea, la característica preponderante de Cueva era el pase-gol. Entonces él era indispensable salir de esa posición. ¿Por qué? Porque cuando el rival tenía la pelota se volcaba sobre ese sector, pero cuando teníamos la pelota nosotros, la obligación era que el equipo lo encuentre y sobre todo que se encuentre con Paolo, que empiece a armar una sociedad Paolo, Yotun, el Oreja, Paolo, Cueva, Yotun, Trauco. Entonces, a medida que se iban fortaleciendo, por el otro lado, Perú era tan, digamos, éramos tan diferentes. ¿Por qué? Porque por un lado asociábamos y por el otro lado éramos muy vertical. El caso de Lucho. Lucho, por ejemplo, te armaba todo muy vertical, o sea, muy temperamental, con mucha actitud. Entonces nos daba también algo diferente. El equipo, nosotros consideramos que el equipo tiene que tener cosas diferentes. Entonces, todas esas cosas hacía que de pronto Cueva fuera el artífice de la puntada final, o digamos la usina que permanentemente junto con sus compañeros, sobre todo en ataque, él tenía también una gran participación defensiva, pero más que nada para este partido dijimos, bueno, darle posibilidad a Raúl, que ya lo explicamos, que quisimos que este partido haya más verticalidad, más poder ofensivo, que no le diéramos tiempo a que se reacomode Nueva Zelanda. Entonces elegimos a Raúl en este caso, pero Cueva, si bien se recostó por izquierda, la intención nuestra era que él se moviera por todo el frente del ataque. A nosotros nos gusta, el jugador por banda nos gusta, creemos que tácticamente son importantes porque hay jugadores que tácticamente te hacen la banda y uno no puede desaprovecharlos, o sea, pero en este caso puntual, Cueva no solamente nos hacía la banda, sino que también él tenía la particularidad de que, ¿qué nos interesaba? Que terminara como un enganche. O sea que la pelota, cuando su compañero la tenía, no nos interesaba que solamente estuviera abierto, sino que cuando la pelota se empezara a mover,
él ya automáticamente pudiera tener el frente del ataque, que lo encuentre para qué, para poder girar y estar con Paolo o con Jefferson en forma inmediata o con Raúl Ruiz Díaz en forma inmediata. Entonces era algo que él tenía libertad para eso. ¿Quién abría? Cueva cerraba, Cueva se movía, ¿quién abría la cancha? Siempre Trauco. Trauco siempre aparecía como un lateral, como los laterales nuestros tenían un gran ida y vuelta en todo aspecto, eran incansables, tanto Aldo como Luis, como Trauco, como Loyola, eran incansables, o sea, eran directamente laterales que siempre permanentemente iban y venían. Entonces nos daban la posibilidad de que siempre estaban con cancha abierta. Entonces Cueva me daba la posibilidad de que metía diagonales y podía asociarse y podía llegar a una posición de enganche tan importante para un jugador de la característica de él.